Bueno, vamos a ver el teorema de la distribución de probabilidad de Poisson. Rápidamente, la parte teórica. La distribución de Poisson se utiliza mucho. Tenemos unos ejemplos aquí, como la disminución de muestra radioactiva, la llegada de pasajeros de un aeropuerto o estación de trenes de autobuses, los usuarios que se conectan a una web determinada por hora. ¿Saben dónde se volvió más popular lo de Poisson? Cuando empezó a poner los bancos, ya ves que dicen que tomas tu turno y agarras y ahí te va y te dice, en tanto tiempo te atienden, ¿sí? Han ido al banco y ven que les dan y dicen que aproximadamente en 10 minutos te atiende. O te dicen la ficha que aproximadamente en 20 minutos. Yo he visto esto más por ejemplo... ¿En qué? Creo que hay un ejemplo similar que he visto más en ser como, por ejemplo, los que yo donde están en una fila y dicen que se 2 horas para que avance. Bueno, esto es ese tiempo estimado sale de la probabilidad de Poisson, ¿sí? Es cuando más se volvió más Samuel o Rebeca. Pero bueno. Dice, como caso realmente interesante, se debe mencionar que la distribución de Poisson fue utilizada para determinar si durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes, al bombardear Londres, ya se me cuenta. Con los protomisiles. ¿Es la página nada más? Aquí. En ese momento era la novedad. ¿Sí? Apuntaban simplemente y disparaban al azar. O simplemente disparaban al azar. Era un hecho realmente importante determinar ese punto, pues si los objetivos alcanzados con estos primitivos misiles eran los blancos que los alemanes habían seleccionado, implicaba que disponían de una tecnología balística. ¿Qué pasaba? Que aventaban el misil, vamos a decir que un poco al azar, o sea, suponiendo que en ese momento iba a pasar lo que tenía que pasar, pero en sí no sabían, era la probabilidad que sacaban de que en ese momento, si tiraban el misil a ese lado, iban a impactar algo, ¿no? Pero era de probabilidad de Poisson, pura distribución de Poisson, porque en sí no sabían si verdaderamente iba a pasar o no. ¿Quién lo hizo? Pues este individuo que está aquí cachetoncito, que se llamaba Simeón Denis Poisson, astronauta francés. Yo no sé por qué astronauta, en ese tiempo pues no se volaba a la luna, pero bueno. Alumno de Laplace y Lagrange en Research. Sur la probabilité de Huygens. Ese es lo que hizo, lo que lo llevó a la cima, ¿no? Un trabajo importante en probabilidad publicado en el año 1837. La distribución de Poisson recién aparecía. O sea, la primera vez que lo publicó fue en 1837, no es algo nuevo. Describe el número de veces que ocurre el evento durante un intervalo específico. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área o volumen, ¿sí? O sea, es un intervalo, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero mientras sea un intervalo de algo. La distribución de Poisson se describe como la probabilidad. Esta es otra, como viene el libro. La distribución de Poisson describe la probabilidad como un acontecimiento fortuito ocurrido en un tiempo o intervalo de espacio bajo condiciones que le es muy pequeña. Pero el número de intentos es muy grande. Entonces, el evento actual ocurre algunas veces. Si ahorita con el ejemplo nos va a quedar más claro. Porque dice que es el número de intentos y es muy grande. Entonces, el evento actual ocurre algunas veces. Algunas veces no significa que ocurre siempre, ¿ok? La probabilidad de obtener X éxitos o X eventos o un número de eventos en un intervalo continuo se emplea para describir varios procesos. Distribución de las llamadas telefónicas
que llegan a un conmutador. Es como cuando ustedes hablan para lo del celular o hablan para uno al banco, no sé si han hablado, que los tienen esperando y dicen que en un momento les va a contestar una operadora, ¿no? O una persona. Y ahí los tienen, tin, 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 y lo están esperando con la musiquita hasta que uno se desocupe. Hay algunas compañías que te dicen, en 10 minutos será atendido. Aproximadamente en 5 minutos será atendido. Todas esas aproximaciones son las sacan a través de la distribución de Poisson, ¿sí? Los arribos de los camiones y automóviles a la caseta de cobro, el número de accidentes en un crucero o en un cruce, el número de defectos en una tela por metro cuadrado, eso es calidad, control de calidad, y el número de bacterias por centímetro cuadrado, ahí para los que van a biológicas, ¿no? Ahora, la distribución se basa en dos suposiciones principalmente. La primera, la probabilidad es proporcional a la duración del intervalo. Y la segunda, aunque hay una más, es que los dos intervalos son independientes. Mientras más largo sea el intervalo, mayor será la probabilidad. O sea, entre más, como por ejemplo, dicen que estamos muy cerca de que haya un terremoto de gran magnitud como no lo ha habido en 100 o 200 años. ¿Por qué creen que dicen eso? ¿Por qué creen que dicen que cada vez estamos más cerca de eso? Isra. La probabilidad de... Porque pues se ha visto y es cuando lo sacan ahorita en la probabilidad de Poisson, ¿no? Como lo va diciendo con los otros ejemplos. Porque, por ejemplo, si esta es la línea del tiempo, o que dicen que viene, no sé si han oído que ya viene un megaterremoto o que estamos cerca de que se haga una erupción de un gran volcán. ¿Por qué dicen eso? Porque unos hace 100 años, si este fue el año 1, si esto fue el año 1 o 0, aquí pasaron 50 años, aquí pasaron 100 años, aquí pasaron 300 años, aquí pasaron 500 años y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuándo era más probable que se volviera a repetir el evento? El terremoto, la erupción del volcán. Aquí. 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 O aquí. ¿En cuál? 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuál de los 5 bolas que puse creen que sea más factible de que se repita ese evento? 3. ¿Mm? ¿Y 3? En el 3, ¿por qué? Por el periodo de tiempo. Por el periodo, dice que entre más largo sea el intervalo, mayor será la probabilidad. Entre más tiempo pase, más factible es de que ocurra. ¿Me explico? Entonces hay 5. El 5, así es. Entre más tiempo pase entre un evento y otro, estamos más cerca de que pueda ocurrir. ¿Sí? Es por eso que mientras más largo sea el intervalo, más ayuda a que se pueda hacer más exacta la probabilidad de Poisson. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto?
El número de ocurrencias en un intervalo no afecta a los otros intervalos. Este es como la binomial. Un intervalo no afecta al otro, ¿sí? Una acción no afecta a la otra. En cambio, en la hipergeométrica vimos que sí afecta un evento al otro evento, ¿sí? También es una forma limitante de la distribución binomial cuando la probabilidad de un éxito es muy pequeña y n es grande. Vamos a comentarlo más a ratito. Por lo general también se llama ley de eventos improbables, lo cual significa que la probabilidad, acuérdense que esa pi significa que el evento suceda, ¿no? La probabilidad de que el evento suceda o de que ocurra un evento es particular o es muy pequeña. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta porque esta se genera al contar. Acuérdense que subo el video, ¿eh? Y esta también le subo el apunte. La variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. ¿Sí? En resumen, la variable aleatoria es el número de veces que ocurre en un evento durante un intervalo definido. La probabilidad de un evento es proporcional al tamaño del intervalo. Y los intervalos no se superponen y son independientes. O sea que la variable aleatoria es en las veces que ocurre. Esto va a ser X, es lo que vamos a buscar, ¿sí? La probabilidad de un intervalo es proporcional al tamaño del intervalo, ¿sí? O sea, entre más grande sea el intervalo, más probabilidad hay de que ocurra. Y son independientes. Cada ocurrencia es independiente de otra, como aquí tenemos 3 ocurrencias, y no depende una de la otra. A ver, una pregunta, y a lo mejor se oiga fea, pero los muertos de COVID, si tuviéramos que sacar una distribución de probabilidad por muertos de COVID, ¿cuál podríamos usar de entrada? ¿Cuál no podríamos usar? ¿Cuál no podríamos usar? Binomial. ¿Por qué? Ahí no son independientes. Si no me recuerdo, ahí no afecta. Así es. No podríamos usar ni binomial ni Poisson, porque las dos son independientes. En cambio, los muertos de COVID necesitan primero que se enfermen de COVID, que den positivo, ¿no? Entonces ahí necesitamos implementar de entrada, o sea, no es que habría que analizar cuál es el problema, pero de la entrada ahí la distribución que ocuparíamos sería la distribución hipergeométrica, porque un evento depende del anterior. En cambio, ¿sí? En cambio, Aquí no se puede. ahorita estamos en el nivel de epidemia de contagios masivos. Al principio la distribución de probabilidad de casos de los que habla el subsecretario de Educación, del primer caso, se usaba a través de distribución de probabilidad hipergeométrica. ¿Por qué? Porque dependían de que vinieran de Estados Unidos, de Europa, de donde había el contagio. Ahorita ya no utilizamos esa distribución para esos cálculos. ¿Por qué? Porque lo pueden agarrar en cualquier lado, en la calle, en el hospital, en el centro. Ya la distribución de que te enfermes, la probabilidad de que te enfermes no depende de que vengas de Europa o que vengas de Estados Unidos o de un lugar donde haya COVID, sino ya depende de cualquier cosa, hasta de que una chancla esté mal puesta en un lugar donde alguien estornudó, ya se enfermaron, ¿sí? Y para eso ya sí podemos utilizar, dependiendo del número de muestras, a Poisson o a binomial, o la distribución binomial, ¿ok? Lo que decía, la distribución de Poisson se usa en ocasiones para aproximar la distribución binomial. Existe un consenso en poder realizar esta aproximación. ¿Cuándo utilizamos esta aproximación? En casos de que n sea mayor o igual a 100, o que n por p es esto, la media de la distribución. Sea menor que 10. La media de la distribución, ¿sí? Sea menor o igual a 10, ¿ok?
En caso de que hagamos aproximación, se cumplen que ambas condiciones, vamos a necesitar el valor de mi, que le calcularemos mediante la siguiente expresión. Mi o mu, como le quieran decir. Tenemos aquí las dos fórmulas que nos vienen en el libro. Aquí quiero dejar, y miren, lo voy ahorita en este momento a agrandar. Esta nota. En el libro que llevamos, las copias que llevamos, se utiliza mu o mi, ¿sí? Pero en muchos libros o en internet la van a encontrar como lambda, ¿ok? Si luego revisan en internet o en otro libro, posiblemente encuentren la media de la probabilidad de la distribución de Poisson, en lugar de que encuentren la letra mi o mu, la encuentren como lambda, ¿ok? Para que luego nos hagan bolas. ¿Y este de dónde vino? Esto no me dijo nada el maestro, ¿no? Bueno, Es dando una variable diferente, pero que refiere a lo el mismo. mismo. ¿Ok? Sí. Vamos a ver un primer ejemplo, que es a lo que quería llegar, por eso voy rápido. Traigo varios ejemplos, sobre todo para que veo que se les dificulta cuando hablan de que a lo mucho, ¿sí? Hasta, ¿sí? Ese tipo de expresiones, que es lo que delimita la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, dice, el suceso que dice, en los últimos 600 años, fíjense, ya estamos hablando de 600 años, un intervalo de tiempo de 600 años. Se han producido 12 grandes terremotos en España. Determínese la probabilidad de que se produzcan 2 en los próximos 25 años. Entonces son dos intervalos, uno de 600 y uno de 2 años. ¿Quieren saber si en los próximos 2 años, que en los últimos 2 años ocurra un terremoto, hiperterremoto, ¿no? Entonces tenemos que, aquí les puse, el suceso que vamos a estudiar es los grandes terremotos en España. La probabilidad de que tenga lugar este suceso será, vamos a dividir los 12 grandes, vamos a sacar la probabilidad, ¿no? La probabilidad es la probabilidad que suceda los 12 terremotos, perdón, la probabilidad de los 12 entre los 600 fue 0.2. el número de terremotos entre el número de años, ¿no? Entonces, son 12 entre 600, nos da 0.02. 0.02. Ahí pueden sacarlo en el cálculo. Ahora, fíjate, les puse, fíjate que estudiaremos lo que pasará en los próximos 25 años. Por eso, n es igual a 25. Pero tenemos la media. ¿Cuál es el promedio? No tenemos cuál es el promedio de terremotos. No lo tenemos. Entonces, vamos a sacar la media, que es igual a n por p. Entonces, n es el número de terremotos y p por probabilidad de un éxito, la probabilidad de un éxito, o sea, de que ocurra una vez. Entonces es 25 por 0.02 nos da 0.05. ¿Qué? ¿Quieres ocupar la calculadora? ¿O No, qué? es que Es que no veo como me da un medio, pues. un medio. Pues sí, un medio es igual a 0.5, ¿no? Pero yo vi 0.05. 0.02 por 25 te da 0.5. Sí, Sí. Ah, sí, ya entendí. Ok.
Y hay un 0 de más. Ok. Ahora definiremos la siguiente variable aleatoria. X es el número de terremotos importante que tiene lugar en España. O sea, X es el número de terremotos. ¿Y cuántos terremotos ha habido, Elizabeth? ¿Cuántos terremotos ha habido? ¿No? ¿Eli? 12. ¿Cuántos? 12. No, 12. O se refiere a los que tienen estimados. A los que van, a los que, así es, A 2. 2, ¿sí? Es que aquí no es tienen, aquí que tendrán, ¿no? Tendrán lugar en España. Perdón, pero eso lo acabé ya de madrugada, es unas 3 de la mañana y estoy jugando esto. Entonces tenemos que la media es 0.5. La E vale 2.71828 y X es igual a 2. ¿Ok? Vamos a ponerlo al revés. Primero la fórmula y abajo lo que vale cada cosa en la fórmula, ¿no? Entonces, la probabilidad es de que X sea igual a 2. Que ocurra 2 eventos, ¿sí? La probabilidad de que ocurran 2 eventos. Entonces sería 0.5 al cuadrado por E elevado a la 0.5 ¿Cuánto da 0.5 al cuadrado? Punto 25. Ahí ya está bien, ¿no? Punto 25. Y E a la 0.05. Y dice que abajo, No sería 0.5 porque igual es a media. punto 5 por punto 5, ¿cuánto te da? No, o sea, me refiero a E. Sería E a... No, E elevado, aquí dices, punto 5, sí. Y abajo sería 2 por 1, ¿no? 2 por 1, 2. Me da el resultado 0.758. 0.0758. ¿Eso les da? ¿A los que van haciendo el ejercicio? ¿Eso te da, Pedro? Oiga, este es E a la menos 0.5. Sí, pero acuérdate que E vale 2.71828. Elevado a la menos 0.5, a la menos. Así es. Ah, ok. Entonces, la probabilidad que se produzcan 2 terremotos en España en los próximos 25 años es de 0.0758 o 7.58%. Sí, está bien. Hay un 7.58% de probabilidades de que ocurra ese terremoto. Sí, sí está. ¿Dudas? ¿Rebeca? ¿Te conectas? ¿Te extrañábamos? ¿Dudas? ¿Eli? No. ¿Dudas, Pedro? No. Bueno, vamos a ver otro problema, ¿va? Miren, trato de explicarles estos así sencillos y no meterme ahorita con los del libro, porque en sí es lo mismo, nada más que en el libro pues hay que sacar la suma de los datos, ¿no? De las tablas que te ponen, pero es lo mismo, al final vas a aplicar lo mismo. Dice, en una estación de montaña se han observado 20 días con altura de nieve mayor que H durante un periodo de 10 años. O sea, me imagino yo que H es el nivel promedio, o es el nivel donde debe de llegar, y ha subido en 20 días, ha subido ese nivel H en un periodo de 10 años. Calcular la probabilidad de superar dicho valor H una vez en los próximos 3 años.
Pues el suceso que vamos a estudiar es la superación de la altura de la nieve en una montaña de un cierto intervalo h. La probabilidad de que tenga lugar en este suceso será, bueno, la probabilidad del evento va a ser 20 entre 10, que va a ser igual a 2. ¿Ok? Fíjate que estudiaremos lo que pasará en los próximos 3 años. Por eso n es igual a 3. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de esto? O sea, una pregunta. Entonces, n va a ser la cantidad de años, o sea, el periodo de tiempo en el que se va a esperar el resultado. No, ¿Sí? vamos a hacer eso. Entonces, por lo tanto, el valor aproximado de dicho suceso será, o sea, el promedio o la media va a ser n por p. N por p, entonces tenemos que va a ser 3 por 2, 6. 6. Leyendo atentamente el enunciado, llegamos a la conclusión de que se trata de una distribución de Poisson de parámetros de 6. Ahora definiremos la siguiente variable aleatoria, que sería x, es la superación de cierta altura de la nieve de la montaña, ¿no? Entonces tenemos que la media es igual a 6, E, que es la constante, y lo que queremos es de que suceda una vez, ¿no? Dice aquí, que suceda una vez en los próximos 3 años. Entonces la probabilidad es de que x es igual a 1. Sustituimos en la fórmula. Y nos da que la probabilidad de que x sea igual a 1, voy rápido para irme al otro, 0.0149. La probabilidad de que se supere dicho valor del h una vez en los próximos 3 años es de 0.0149 o del 1.49%. ¿Ok? Okay. ¿Dudas de este? No. Vamos al próximo. Este ya no le puse tanta explicación. El banco recibe un promedio de 6 cheques. Aquí ya tenemos un promedio. O sea, ya tenemos mu, mi, Holanda, como vean el libro. ¿Sí? Ya tenemos el promedio es 6. Ya no hay que sacar nada. N por P es igual a 6. ¿Ok? Ya tenemos el promedio. X es el número de cheques falsos del día. O sea que la media es 6. Y lo que estamos buscando, la probabilidad de que se reciban 5 cheques falsos en un día. O sea, la probabilidad de que X sea igual a 5. Que reciban 5 cheques falsos. Una probabilidad diferente sería que reciba hasta 5 cheques. Si fuera hasta 5 cheques, ¿cómo lo pondríamos? Cinco. La probabilidad de que fuera hasta 5 cheques sería igual a X menor o igual a 5. X menor o igual a 5. ¿Ahí cómo sería? Hasta 5 cheques, ¿no? Si dijeran menos de 5 cheques, la probabilidad de que reciban menos de 5 cheques sería X Ahí.
menor a 5. Aquí X es menor a 5 igual, es máximo 5 cheques o hasta 5 cheques. Aquí menos de 5 significa Hasta 4. igual a 5. Si es 5 ya se pasó. Tiene que ser menos de 5. ¿Me explico? Sí. Ahí es donde veo que luego se me hacen un poquito de bolas. Sí. Ahora, sustituimos aquí lo mismo. Ya me queda poco tiempo. Y tenemos que la probabilidad de que reciban 5 cheques falsos al día es de 0.0149 o 1.49%. ¿Ok? Vamos a ver este último ejemplo, que es al que yo quería llegar. Quedan 5 minutos de clases. Dice, los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0.1 mensajes por minuto. Ya tenemos la media, que es 0.1. Ya no hay que sacar N por P ni P. ¿Ok? Ya tenemos la media que es 0.1. Cuando hablan de promedio ya estamos hablando de la media. Mensajes determina la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en un minuto. Entonces, X es el número de mensajes por minuto. Entonces, la media o el promedio, mu, lambda, mi, es igual a 0.1. E es la constante y nos dice que X es menor o igual a 2. ¿Por qué? Que lleguen cuando mucho 2. O sea, que lleguen cuando mucho 2. Puede llegar 1. Puede llegar 2. Puede llegar 0. 0 no es nada. Puede llegar menos 1 o menos 2. Durán, ¿puede llegar menos 1 o menos 2? ¿No? ¿O sí? Sí. Durán, dije, no, Efraín. No. ¿No, Durán? Rebeca, ¿puede ser menos 1 o menos 2? Ah, Ya reaccionó listo, Durán. que me conteste. Durán, ¿puede darnos X menor a menos 1 o menor a menos 2? Eso no sé. No puede. No puede. No puede, porque Ya vi. determina de que lleguen 2 mensajes, o sea, o llegan o no, lo menos que puede llegar es nada. No nos puede llegar menos un mensaje. No nos llega ningún mensaje, que sería X igual a 0, que no, aquí es 0, X igual a 1, Y X igual a 2. y X igual a 2. Es lo que nos puede llegar, hasta a lo mucho 2, o sea, hasta 2. No nos puede llegar nada, nos puede llegar 1, o nos puede llegar cuando mucho 2. ¿Ok? ¿Dudas? Pero eso al final tenemos que sumarlos, ¿verdad? Ahí va. Entonces decimos que la probabilidad de que X sea lo mucho 2 sería la probabilidad de X igual con 0, la probabilidad de que no ocurra nada, la probabilidad de que ocurra una llamada o la probabilidad de que ocurra 2. ¿Sí? 2 mensajes. Entonces tenemos que sumarla y le aplicamos la fórmula
a x igual con 1, a x igual con 2, perdón, a x igual con 0, a x igual con 1 y a x igual con 2. ¿Ok? Entonces, 0.1 elevado a la primera potencia, todo número literal elevado a la primera potencia, nos da 1. ¿Sí? Todo número literal elevado a la primera potencia nos da 1. Y aquí lo sustituimos también por 1, porque no puede dar 0, ¿sí? No existe la división entre 0, recuerden. Entonces, lo mínimo que podemos poner ahí es 1. La división entre 1 es lo mismo. Dividir entre 1 es lo mismo. Entonces, en lugar de 0, que no se puede matemáticamente, ponemos 1. Entonces, aquí también sería 1 por 1, perdón, aquí 1, y aquí sería 2 por 1. Sería 2. Sacamos el factor común. ¿Cuál es el factor común de todo esto?